Ok, bueno, pues ya comienzo a grabar la sesión y pues comenzamos la sesión del día de hoy. Em, Todavía seguimos con la Edad Media, pero en las clases pasadas hablamos de las dos figuras predominantes de este periodo, que eran San Agustín y Santo Tomás, ¿no? Y en esta clase les comenté que iba a abordar otra corriente, por decirlo así, eh, no tan, eh, digámoslo, no tan fuerte, que es, bueno, que sí tiene su importancia, pero pues a veces se ve eclipsada por estos dos grandes filósofos, y que es la corriente del misticismo, ¿no? Que pues el misticismo no es propiamente filosofía, pero sí hay mucha reflexión filosófica detrás de los movimientos místicos. em, y aunque propiamente la experiencia mística no es una experiencia filosófica, porque recuerden que la filosofía se basa en la reflexión, en el razonamiento, y la mística es más bien una visión como directa de Dios. Ya lo iremos viendo más adelante. A pesar de todo esto, pues sí hay una reflexión muy fuerte detrás de esta experiencia, ¿no? Y para empezar, quiero presentarles a uno de los personajes más misteriosos y más influyentes de toda la Edad Media, conocido como Pseudo Dionisio Areopagita. Este personaje, primero hay que ver dónde viene el nombre. La palabra pseudo significa falso en griego. Y Dionisio Areopagita es un personaje que sale en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 versículo 34. Aquí se los puse, en donde está San Pablo predicando para los griegos, y por ahí dice así como, y entre los que lo estaban escuchando, había un tal Dionisio que vivía en el barrio del Areópago, por eso se llama Areopagita, y que se convirtió en su discípulo. O sea, es un pasaje así como que nombra a este cuate, muy de pasada, y ya, y no, ¿Pero por qué le dicen no, pseudo? no profundiza. Justamente a eso voy ahorita. Ay, Justamente a perdón. eso voy. Ujú. Sí. La cuestión es que durante el siglo sexto después de Cristo, eh, empezaron a encontrarse, digo encontrarse entre comillas, cierto conjunto de textos que estaban firmados bajo el nombre de Dionisio Areopagita. Este, pero la cuestión aquí es que estos textos nunca habían sido citados antes. O sea, el personaje de Dionisio Areopagita aparece en los escritos de San Pablo. Esto quiere decir que vivió en el siglo primero después de Cristo, ¿no? O sea, era contemporáneo de San Pablo. Pero estos textos supuestamente firmados por él aparecen hasta el siglo sexto. Entonces ahí surge una pregunta, ¿y estos textos dónde estuvieron pues estos 5 o 6 siglos pues, de diferencia, ¿no? O sea, es algo ahí medio raro que de pronto se hayan encontrado textos de un personaje que fue supuestamente discípulo de San Pablo. Y ahora actualmente sabemos que esos textos que se conocen como el Corpus Dionisiacum en latín, o sea, el conjunto de textos de Dionisio. Estos textos pues no fueron escritos por este supuesto Dionisio Areopagita, a pesar de que están firmados, o sea, a pesar de que el nombre del autor es este. Y actualmente sabemos todo esto por estudios que se han hecho con respecto al lenguaje que utiliza. O sea, están escritos en griego, pero el griego del siglo primero es diferente del griego del siglo sexto, al igual que, por ejemplo, el español de hace 500 años es diferente de nuestro español.
contemporáneo. Y bueno, pues se han hecho estudios que han demostrado que, eh, pues en realidad estos textos no son de él, o sea, no son del Dionisio original, pero no sabemos de quién es. Y entonces se le ha puesto el, el apelativo de pseudo Dionisio, o sea, del falso Dionisio, porque en realidad, quién sabe quién los escribió, ¿no? Ujú. Pero aún así estos textos han sido unos de los textos más influyentes durante la Edad Media. En la Edad Media sí se creía que habían sido escritos por este discípulo de San Pablo y por eso fueron muy, muy leídos. Bueno, independientemente de eso, son textos filosóficamente muy interesantes y con muchas reflexiones, pues muy, muy profundas, pero pues, fueron muy leídos justamente porque se pensaba que habían sido escritos por el Dionisio Areopagita, discípulo de San Pablo, ¿verdad? Y pues son textos que básicamente ponen el fundamento a muchas discusiones religiosas. Una de las más importantes es una discusión que se dio desde el siglo sexto, conocida como la discusión entre monofisismo y difisismo. Esta era una discusión ahí, filosófico-teológica que se preguntaba que cuál era la naturaleza de Cristo, o cuál era la esencia de Cristo. Los monofisistas decían que Cristo solo tenía una naturaleza, o sea, que era Dios. Y los difisistas decían que Cristo tenía dos naturalezas, o sea, era Dios, pero también era ser humano, ¿no? Y bueno, pues había ahí muchas discusiones. Eh, la respuesta a la que finalmente se llegó gracias a estos textos de Pseudo Dionisio fue que Cristo tiene una naturaleza teándrica. Este término significa este, que tiene una naturaleza intermedia entre divina y entre humana. O sea que tiene las dos, pero al mismo tiempo. Este, pero bueno, y Dionisio, bueno, Pseudo Dionisio se volvió famoso justo en esta discusión, porque había muchas personas, bueno, muchos teólogos que intentaban buscar autoridades para apoyar sus argumentos. Y entonces, como decían, es que este texto proviene de un discípulo de San Pablo, pues entonces lo tomaban como autoridad para citarlo y pues defender su, su postura de que Cristo tenía una doble naturaleza, ¿no? Tanto humana como divina. Y por eso se empezó a volver muy famoso. Por eso fue un texto bueno, fue un conjunto de textos que se empezaron a volver muy famosos y es especialmente eh, influyente por sus reflexiones sobre la mística o sobre los fundamentos filosóficos que tiene la mística. Y justamente a eso vamos en este instante. Primero hay que distinguir entre dos formas de hacer teología: teología positiva y teología negativa. La teología positiva nos dice que es posible conocer a Dios y que Dios tiene todas las perfecciones. A este método de conocimiento se le llama en griego método catafático. Es simplemente el nombre que se le daba en griego, que es afirmar de Dios todas las perfecciones. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, en Santo Tomás, pues era esto de afirmar que Dios es lo más bueno, es lo más bello, lo más verdadero, es uno, es absoluto y todas las perfecciones que a ustedes se les ocurran, ¿no? San Agustín y Santo Tomás están de este lado. O sea, ellos dicen, Dios sí se puede conocer y se puede conocer porque tiene todas las perfecciones, ¿no? La teología negativa, por otro lado, nos dice que no es posible conocer a Dios. Dios está por encima de cualquier afirmación
se utiliza algo que en griego se llamaba método apofático, que es negar todas las cualidades a Dios. O sea, Dios no es finito, no es perecedero, o sea, no muere, no es temporal, no es espacial, no es humano, pero si le vamos negando todo, también tenemos que negar que no es bueno, no es bello, no es uno, no es absoluto, no es verdadero. Y aquí surge una cosa muy rara, ¿no? O sea, si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo es esto de que Dios no es bueno o no es bello o no es uno? Eso significaría que entonces Dios es malo, Dios es feo y así. ¿O qué es lo que pasaría en este caso? O sea, está claro que le puedo negar un montón de cosas a Dios, pero también le podría negar la bondad, la belleza, la verdad y estas como características positivas. ¿Qué Porque en el pasaría método aquí? apofático se niega todo, no nada Ujú, más lo negativo, sino se niega todo, con todo. todas las Ajá, cualidades. ajá. Ujú. También se niega, pues sí, también se niega, o sea, si Dios no es bueno, pero tampoco Dios es feo, Dios no es bello, digo, Dios no es bueno, pero tampoco es malo, Dios no es bello, pero tampoco es feo, y así, o sea, se le niega absolutamente todas las cualidades de los seres mundanos, por decirlo así, ¿no? A ver, Es, pero si ujú, es, bueno, yo no sé, pero si es dos, o sea, si es divino y si es ujú, humano, ¿caben las dos ujú. o no? A ver, otra vez, ¿cuál sería Sí, la duda? o sea, tú dices, que aquí se dice que es ¿cómo se llamaba esto? Ah, Teándrico. difícil. Ajá, teántrico, No, sí. es teándrico, de naturaleza divina y de naturaleza humana, Ujú, ¿cierto? ujú. Entonces, aquí sí cabría la teología negativa y también la positiva. En la parte, digamos, divina cabe la parte de lo perfecto y en la parte humana cabe la parte de lo imperfecto. Ah, ok, ya entendí la duda. En realidad, son cuestiones separadas, esto de la naturaleza de Cristo y la cuestión de la teología positiva y negativa. Lo de Cristo, dice Pseudo Dionisio, es una revelación. O sea, hay que Ujú, aceptarlo porque sí, así nada más, ¿no? Y propiamente no es conocimiento en sentido estricto. Sí, bueno, o si se quiere, es conocimiento revelado, ¿no? Son cosas ajá. que hay que aceptar porque sí. O sea, no hay una razón específica, ¿no? Decía mi madre, Pero, misterio de fe. ¿cómo? Decía mi madre, es misterio de fe. Es misterio de Tienes fe, que creer, exactamente, tienes que creer, no entender. exactamente. Es misterio de fe, ¿no? Este, pero en el momento en que queremos entender a Dios, o sea, en el momento en que queremos eh, dejando de lado estas cuestiones, em, ¿cómo decirlo? Particulares de la fe. Cuando queremos entender a Dios, ya en un sentido más general, hay dos caminos, el positivo y el negativo. El positivo es el que te dice que Dios tiene todas las perfecciones, o sea, y que si tú quieres entender qué es Dios o quién es Dios, entonces te dice, pues, métele todas las perfecciones. O sea, si quieres entender qué o quién es Dios, pues métele la belleza, métele la verdad, la bondad, y cualquier perfección que se te ocurra. La justicia, no sé, ¿no? Y la teología negativa es el camino que te dice, si quieres entender a Dios, quítale todo. O sea, réstale todas las cualidades, ¿no? O sea, si se te ocurre, por ejemplo, una cualidad, la cualidad de ser rojo, quítasela a Dios. O sea, Dios no es rojo. Si te ocurre una cualidad de ser perro, pues quítasela a Dios. Dios no es perro. Pero también quítale todas las demás. O sea, si
Se te ocurre la cualidad de ser finito, pues quítasela a Dios, porque Dios no es finito. Si te ocurre la cualidad de ser temporal, quítasela a Dios también. Si te ocurre la cualidad de ser humano, también quítasela a Dios. ¿No? Que Dios lo haya revelado en otro lado, por decirlo así, que Cristo era humano y era divino al mismo tiempo, también quítaselo. O sea, es como que vete quitando de todas las ideas que tienes de Dios, de absolutamente todas, ¿no? Es como no conocer a Dios, ¿no? Como ¿Eh? dices, no puedes conocerlo, no puedes describirlo, no puedes nada, ¿no, Ujú, Gons? ajá. Que Puedes ojo, pensarlo, no puedes entenderlo, ok. Puedes que es una entenderlo, ni especie, interpretarlo, ni No, es pero una describirlo. entonces, forma de entenderlo, pero sin conocerlo. O para ponerlo de otro modo, de entenderlo, pero no intelectivamente. Es que no sé cómo ponerlo. O de No, comprenderlo, si 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 quieren lo ponerlo así. pensamos en la parte, como dice aquí Coquito, es, ¿no? En la parte de la fe, digamos, ¿no? Sí, eso sí es una cuestión como no intelectiva, justamente. Ajá. Ujú. Dios No vas a llegar existe, a, ajá, no perdón. podemos describirlo, pero Dios existe y Dios No está. podemos describirlo. Ajá, exactamente. No podemos describirlo. Ujú. Y en realidad, cuando nosotros le negamos incluso cualidades como la belleza, la bondad, la unidad o todo eso, lo que estamos haciendo es decir que si bien Dios no es bueno, es porque Él es el principio o es el fundamento de la bondad. O sea, como que Dios está acá arriba y la bondad viene después de Dios. O sea, Ujú, Dios no es bueno porque la bondad viene después. ujú. Dios no es bello porque la belleza viene después. Dios no es, no sé, Temporal, porque la temporalidad ¿verdad? Viene después, viene después. exactamente. Ok. Y Ujú, es lo mismo, es no poderlo describir y saber que existe, como dice Coque, es cosa de fe, ¿no? ujú. Es- bueno, pero si tú niegas todo esto, que no es finito, no perecedero, o sea, vas quitando todas las características, pero entonces, ¿qué queda? ¿Qué es Dios? no se Ah, lo puedes describir, Trisha, ¿no? No lo ¿Eh? puedes, no lo No sé. puedes describir. justo ahí está el centro chicloso de la teología negativa. Si le vamos quitando todo, ¿qué nos queda? Y la respuesta es, pues quién Nada. sabe, nada. O sea, incluso, Ujú. o sea, este, Dios se identificaría con la nada hasta cierto punto. Es algo que les comentaba que, por ejemplo, Meister Eckhart, un místico medieval, él decía es que Dios es la nada misma. O sea, él es de esta corriente de la teología negativa, ¿no? Como tú le vas quitando todas las cualidades a Dios, Dios termina convirtiéndose en una nada o algo que está detrás o algo que está como fundamento de lo finito, de lo perecedero, de lo temporal, de lo espacial, de lo bueno, de lo bello, de lo verdadero, etcétera, 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 ¿no? Más allá de todo, más allá de todo. Ajá, No lo puedes etiquetar. exactamente, sí, no lo puedes etiquetar. Hay una parte incluso en donde Pseudo Dionisio dice que hablar de Dios es una convención lingüística, es una convención entre seres humanos, ¿no? Porque cuando tú hablas, por ejemplo, de un perro, tú puedes señalar el perro y decir, ah, mira, ahí está el perro, ¿no? Cuando tú hablas de la belleza, tú puedes señalar una obra de arte y decir, ah, mira, ahí está expresada la belleza. Pero Ujú. cuando hablas de Dios, no puedes hacer este tipo de señalamiento. Entonces, Dios está más allá del lenguaje y es simplemente una convención que tenemos los seres humanos ante cierta experiencia inefable, una cierta experiencia que no se puede describir con palabras. Ujú. Pero sí, pero estas personas, bueno, estos de teología negativa sí creen en Dios. Lo que pasa es que no Claro, lo pueden describir. No es como, no es de que no crean en Dios, ¿no? Gonz? Dios existe. No lo puedes describir, pero Dios existe, está más allá de todo, ¿no? claro, claro, sí, 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 exactamente, sí. Sí, no es como que digas, ah, pues entonces Dios no existe y ya somos ateos. No, sino que es más bien como llevar al extremo esta incapacidad de hablar de Dios.
¿no? O sea que si somos totalmente congruentes y le negamos todas las características mundanas a Dios, pues Ujú, nos quedamos sin la incapacidad de poder hablar sobre Él, porque nuestro lenguaje se basa en el mundo, en lo ujú, mundano. Todo nuestro lenguaje se basa en lo mundano, y como Dios está más allá de lo mundano, entonces pues ujú. no podemos hablar de Él. Exacto. Nuestra mente es limitada y no puede ir más allá, ¿no? Ujú. Nosotros pensamos limitadamente en todo. Sí. Exactamente, Bueno, pero exactamente. entonces no es que estés negando no es que estés negando cualquier cualidad, sino más bien todas estas cualidades, Dios es el fundamento de todas estas cualidades. No es tanto Ujú. negarlo, ¿verdad? Ujú. Sí, es algo parecido a, déjenme les pongo un ejemplo. Este, am, no sé, por ejemplo, imagínense que alguien conoce a sus hijos, este, no sé, que alguien conoce a sus hijos y entonces dice, claro, el padre se parece a los hijos, ¿no? Yo puedo conocer a los padres un poquito mediante los hijos, ¿no? Ujú, Pero ujú. los padres no son los hijos. Ujú, Entonces hace algo similar. Es como que yo puedo conocer un poquito a Dios por la belleza que hay en el mundo, por la bondad que hay en el mundo, por todo, por la unidad que hay en el mundo, pero Dios no es ni la belleza, no es ni la verdad, no es la bondad, porque Dios es el Padre de todas esas cosas. Él está como un paso atrás de todas esas cosas. ujú. Ujú. No está fea la teoría. Tampoco es como que parecía fea, pero no. Pero está bonita la teología positiva, ¿no? Y Es la que la negativa teología, también. es que la teología positiva es mucho más, es racional, o sea, Es algo que entendemos más, pues, es algo ¿no? que entendemos más exactamente, es algo que nos permite, por ejemplo, pensar con mucha más claridad, ¿no? Porque decir, claro, es que Dios es bueno, yo tengo la bondad como un valor supremo y entonces, pues, pues quiero como adjudicarle a Dios que sea bueno, ¿no? Y la teología negativa te diría, pero es que tú estás pensando siempre en bondad humana. O sea, la bondad que tú conoces es la bondad de los seres humanos. Claro. Entonces, ¿por qué le quieres adjudicar a Dios una cosa que tú conoces humanamente? ¿No? En realidad se lo tienes que negar, porque si Dios es causa de esa Y bondad, efecto. Dios no es esa bondad. Dios está todavía más allá de esa bondad. Es lo que te dice la teología negativa. Sí, 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 sí va quedando claro. Sí, 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 sí. Sí, sí. pero está Es, complicado. ajá, es que es una forma rara de pensar. Porque pues estamos acostumbrados a la teología positiva, que justo es la que tienen, por ejemplo, Santo Tomás y San Agustín, que son los que o sea, que son los pilares, por decirlo así, de la iglesia, ¿no? Pero la Ujú. teología negativa busca como otro tipo de experiencia de Dios, una experiencia que no se base en nada de lo humano, en nada de la experiencia humana. Pues porque Dios, según esta teoría, es una experiencia No, es- totalmente trascendental o trascendente, como le quieran llamar, ¿no? O sea, una experiencia que se sale de este mundo, ¿no? E incluso los teólogos, eh, perdón, los teólogos negativos dirían, incluso Dios está más allá del ser, o sea, de la existencia, porque el mundo existe, Dios es la causa del mundo, pero Dios no puede ser existencia, o no puede ser, no sé cómo decirlo, pero Dios no puede ser existencia. Entonces, Dios está más allá de la existencia. ¿Esto quiere decir que Dios no existe? Pues es difícil, ¿no? Porque ya estamos casi rozando nuestra capacidad de pensar humanamente.
¿no? Sí entiendo, como que Sí. no existe al plano de nosotros, pero más allá Ajá. de nuestro plano concreto, objetivo, todo, claro que existe, ¿no? Así. Ajá, Yo, sí, yo, yo me voy sería. por ese pensamiento. Para mí Dios Ujú, es es inenarrable, pero y está ujú, más allá de todo. ujú, Sí. Totalmente sí, atemporal, ¿Eh? totalmente atemporal. Atemporal, más allá de la belleza, más allá de todo, ¿no? Es ujú, Sí, como la muy verdad es que difícil describirlo. Sí. si él genera, si él crea todo, ujú, Ujú, ¿sí? Ya estaba antes de crear todo eso. ujú, claro. Claro, es primero. Ujú. ¿Sí? ujú, Por eso, y entonces, ¿hasta dónde te vas a ir en cuanto a tiempo? Pues no hay manera de checarlo. Ujú, ujú. Ajá, exacto. es algo que veíamos en una clase anterior, ¿no? O sea que Ajá. incluso, por ejemplo, la idea de tiempo para Dios Ujú, no tiene sentido, ujú, ¿no? O sea, es difícil pensarlo, pero la idea de tiempo para Dios no tiene sentido porque Dios es atemporal o intemporal o como ustedes le quieran llamar, ¿no? O eterno. O ujú, sea, eterno no en el sentido de que dura infinitamente, sino de que está fuera del tiempo. O sea, imagínense el tiempo como un trenecito y Dios ujú, está fuera. O sea, Dios no es afectado por eso, ¿no? ujú, Es algo difícil de pensar porque los seres humanos somos temporales y ujú, todo nuestro pensamiento transcurre temporalmente y todas ujú, nuestras vivencias son temporales. Por eso es algo tan como chocante a veces de pensarlo, ¿no? Sí, ujú, por eso humanizamos tanto a Dios, pues, ¿no? Y pues ujú, exactamente. Humanizamos mucho a Dios para poder pensarlo, ¿no? Y entonces decimos cosas como que Dios es justo, como que Dios es es bueno, bello, amoroso, verdadero, o Dios es claro. bello, o Dios es porque son cualidades humanas, en cierto sentido. Bueno, son cualidades que los seres humanos aspiramos a tener, ¿no? Entonces, como Indudablemente. son cualidades positivas o valores que los seres humanos aspiramos a tener, pues se los adjudicamos a Dios como perfecciones, ¿no? Claro. Ujú, Incluso hay pues, teólogos que para hacer la distinción dicen que, por ejemplo, todo lo que hay en nuestro mundo es, ¿no? O sea, el perro es, el libro es, yo soy, ¿no? ujú, Pero Dios está más allá del ser. ujú, Entonces, Dios existe, pero no es. Es ujú. una distinción. O sea, utilizar, digámoslo así, dos sinónimos, pero para hacer una distinción así como de Dios está más allá del ser. Entonces, existe, pero no es, porque Pues, está más allá del ser, Yo sí ¿no? entiendo, está bien, está bien eso. Ujú. Sí. O sea, como para no negarle la existencia a Dios, puedes hacer este tipo de distinciones, Ujú, ¿no? Ujú, Yo ujú, creo, yo Es, creo, eh, para poder, digamos, Dios es inentendible humanamente hablando, ¿sí? ujú, Porque no tienes nada en qué basarte para poderlo calificar. Y entonces yo siento que el hombre baja a Dios al nivel humano y ujú, entonces te explica a Dios como humano, ujú, no como Dios, porque no hay manera de entender lo demás. ujú. Sí, de hecho ese es un muy buen comentario, porque la palabra catafático, ujú, cata significa abajo, hacia abajo. ujú. ujú, O sea, la teología positiva es esta que intenta bajar a Dios el al nivel plano, humano, A nivel A nuestro humano, nivel. ¿no? Ujú, Ajá, y apo significa hacia arriba, ujú. que es pues como lo al revés, ¿no? O sea, intentar nosotros como humanos subir hacia lo divino. Y la única no le forma de puedes subir llegar, hacia lo divino es negando todo lo humano, lo mundano. ujú. ¿sí? Ujú. Ujú, Ay, sí, claro. Ujú, No le puedes llegar, ujú, no hay manera, ¿sí? ujú. solamente que Dios quiera.
solamente Esa es la cuestión aquí. Solamente que Dios quiera, Ujú. puedes llegar a Él. O sea, Mm, tú por tus propias fuerzas no vas a lograrlo. Y en eso ujú. justamente consiste la unión mística con Dios. Ujú. Es la Vamos. revelación, por ejemplo. Sí, justamente es la revelación. Ujú. O sea, es lo Sí, que o sea, Dios. conocer a Dios a través de la revelación. ¿Es Ujú. eso? Así es. Solamente que hay revelación puede entenderse en dos sentidos. Una, revelación directa, o sea, que Dios literalmente te hable, o sea, se revele ante ti, como hizo pues con Moisés o con los profetas. U Ujú, otro, en otro sentido, revelación puede entenderse como la Biblia, por ejemplo. O sea, como de que yo cuando estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo la revelación. En ese ujú, sentido, pues a mí Dios no se me revela directamente, no me está hablando a mí directamente, sino que me está hablando por medio de los profetas y de los apóstoles, ¿no? ujú, Entonces, ujú, la unión propiamente mística es la revelación en el primer sentido, ujú, ¿no? ujú. Vamos a ver ahora cómo funciona esto. A ver. yo creo, no sé, se me ocurre, Ujú, se me ocurre en cuanto a la revelación, y ujú. nosotros tratamos de humanizar a Dios para poderlo entender, Claro. Ujú. ¿sí? Y la revelación fue Dios mandó a su Hijo para que lo pudiéramos entender, Ándale. ¿no? Ujú, ándale. Es Sí, como en lugar de nosotros intentar hacernos divinos para entender a Dios, Dios se entender a hizo Dios, humano así es, para que nosotros lo entendiéramos, así es. ¿no? Bueno, así lo entiendo yo. Ajá, sí, 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 justamente. Ujú. Y vamos a ver cómo es el argumento filosófico o la reflexión que hay detrás de todo esto. En primer lugar, yo les quiero preguntar si están de acuerdo con esta oración. Solo se conoce lo que es. O sea, el perro es, y pues yo lo conozco, los seres humanos somos, y yo los conozco, la bondad es, la conozco, ¿no? Las cosas que no son, no las puedo conocer. O sea, por ejemplo, los centauros no son, entonces, pues no los puedo conocer, y así, ¿no? Mm, Ujú, Luego, pues tenemos la idea de que Dios está más allá del ser, que es lo que veíamos hace un momento con lo de la teología negativa, y por lo tanto, Dios Dios es es inconcebible. incognoscible. Este es el argumento como que estructura eh, el inicio de esta reflexión, ¿no? O sea, como Dios está más allá del ser y solamente puedo conocer lo que es, entonces no puedo conocer a Dios, ¿no? ujú, El supuesto conocimiento que tenemos de Dios se nos ha dado gracias a la revelación, mm, ¿no? ujú, En el sentido de que Dios le habló a ciertos hombres y luego estos hombres nos platicaron qué fue lo que les reveló Dios, ¿no? Y Ujú. este conocimiento no es tanto para saber qué es Dios, o sea, no es un conocimiento teórico, sino que es un conocimiento práctico. En otras palabras, lo que Dios nos reveló no es lo que Él es, bueno, cuál es su esencia, sino que lo que nos ha revelado es un conocimiento práctico o un camino para poder unirnos a Él, para poder regresar a Él. Ujú. sí. ujú, Que pues justamente pues los profetas y estos lo que dicen no es como que, mire, es que la esencia de Dios consiste en ¿no? Sino que lo que hacen es decirte, mira, lo que quiere Dios es que hagas tal y tal cosa. O sea, que te arrepientas, que ames a tu prójimo, que, no sé, cosas así, ¿no? Que seas justo, que seas bondadoso, que seas misericordioso. Y todo esto, pues para dirigirnos hacia la unión con Dios.
Esta unión idealmente pues se da en la otra vida, o sea, después de la otra vida. Pero pues hay ciertas personas privilegiadas que pueden tenerla durante su vida pues, terrenal, ¿no? Ujú. Y bueno, total, en lo que se puede resumir la revelación es en practicar el amor auténtico, ¿no? Según esto, el amor auténtico es extático. Extático es una palabra que viene de éxtasis y éxtasis significa salirse de uno mismo. O sea, Ujú. cuando uno está extático, es que uno está fuera de uno mismo. Y el amor o la práctica del amor, en ese sentido, es extático porque nos impide permanecer en nosotros mismos, en el egoísmo, y nos lanza, nos saca de nosotros mismos hacia el ser amado. En este caso, pues el ser amado es Dios. Este, y la práctica del amor es lo que nos acercaría a Dios. Ujú. Ujú, Sí va quedando claro más o menos este camino. Sí. ujú, Y sí. entonces, cuando logramos, digamos así, practicar este amor y a fin de cuentas, pues la unión mística depende totalmente de Dios, pero la práctica del amor, digámoslo, nos acerca un poquito a Él, nos ayuda un poquito a unirnos con Él. Y entonces, suponiendo que somos de los pocos elegidos por Dios, llegamos a la mística, que es la unión más elevada que uno puede tener con Dios. Y mística, de hecho, viene de la palabra griega místicos, que significa cerrado o también oculto, o sea, algo a lo que no se puede acceder de manera fácil o de manera clara, ¿no? Que justamente es esto, o sea, una unión mística es una unión privilegiada que un ser humano puede tener con Dios. El pseudo Dionisio lo llama de una manera un poco enigmática, pero muy poética, que es la divina tiniebla de la no conciencia. Está bonito, Ajá, es una expresión bastante como muy poética, ¿no? muy poética, muy Ujú, bonito. ujú, Ujú. Y este tipo de imágenes son muy comunes en los místicos. O sea que Dios es tan luminoso que es oscuro, o que Dios es la oscuridad luminosa, o cosas así. O sea, como es la idea de que es tanto, o sea, es tanto, que nuestra capacidad de aprender las cosas no puede abarcarlo, ¿no? Ujú. Ujú. Nuestra conciencia es incapaz de comprender lo que, lo que es Dios y entonces solo nos queda la no conciencia, una experiencia de Dios desde la no conciencia, desde algo más allá de la conciencia, desde algo fuera de la conciencia. Por eso las experiencias místicas que se llaman, dicen que, bueno, no me acuerdo dónde aprendí que son experiencias de éxtasis, donde no hay una conciencia, donde no hay una, como algo tangible, ¿no? Que son Ujú, experiencias de éxtasis nada más, ¿no? ujú, ¿No? Y ujú, ahorita por lo que estoy viendo, pues es como ese camino que tú nos estás diciendo, ¿o no? ujú. Exactamente, sí. Son experiencias que te sacan de tu ser, de tu temporalidad, de tu espacialidad, Ujú, de tu humanidad y de toda tu configuración espaciotemporal humana, ujú. ¿no? ujú. Y pues ahí ya depende de que cada místico cómo es que las describe, ¿no? En general, pues sí son descritas como experiencias donde la persona se pierde a sí misma, se ve envuelta por algo mucho más grande que ella, la capacidad de conciencia temporal y espacial también se pierde y cosas así, ¿no?
justo porque pues Dios no es ni espacial, ni temporal, ni todas esas cuestiones, ¿no? ¿Sí son Ujú. reales? ¿Las experiencias místicas sí existen? Digo, hay gente que sí Ujú. las puede sentir, ¿sí? Sí, o sea, independientemente de que uno crea o no, las Ujú, experiencias místicas este, son hechos. O sea, sí están documentadas científicamente, por decirlo así, ujú, ¿no? Incluso hay no solamente en el cristianismo, también en otras religiones, ujú, pero sí son experiencias, digámoslo así, que sí están documentadas. O sea, sí son reales, ¿no? ujú, Ujú. Y bueno, en general, cualquier místico con el que se lleguen a topar sigue más o menos esta estructura, ¿no? O sea, este razonamiento es como lo que está debajo de ujú, de la justificación o de la validación ujú, de la experiencia mística, y es pues una estructura que propuso Pseudo Dionisio. O sea, por eso, si bien él no es el comenzador de la mística, porque místicos ha habido desde que existen los seres humanos, sí es un hecho que la tradición cristiana, pues él es el que como que da forma, así como da una estructura, una serie no voy a decir reglas, porque la mística no es una cuestión de seguir reglas, pero sí da un trasfondo filosófico a este tipo de experiencias, ¿no? ujú. Hasta aquí, ¿alguna duda? Están muy extáticas. Estamos pensando, estamos No, estamos asimilando. piense y piense tratando de, ¿no? Sí. Sí, es una cosa así. Y en realidad, pues, em, justo la mística no es filosofía porque no se puede argumentar en contra, ¿no? En la filosofía, una característica fundamental es que tú puedes dar argumentos a favor o en contra de lo que tú piensas, y en la mística no. O sea, no vas a llegar a leer, no sé, a Santa Teresa de Jesús o a San Juan de la Cruz y decirles, no, tú estás mal aquí porque aquí en tu poema estás mal, ¿no? No, en realidad las experiencias místicas con su carácter de inefabilidad, o sea, de incapacidad de ser dichas mediante palabras, siempre se encuentran en el arte, en la poesía, en la pintura, en la música, pues una forma de expresión eh, un poco al margen del pensamiento racional, ¿no? ¿Mm? Por Como eso, intuición, sí, ¿no? sí. También ¿Cómo? como intuición. ¿Podría entrar aquí la intuición o no? Sí, es una forma de intuición, es un tipo de experiencia diferente, ¿no? O sea, podemos Ujú. decir que los seres humanos estamos acostumbrados a dos tipos de experiencia. La experiencia sensible, o sea, con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, etcétera, y nuestra experiencia racional, que es que nosotros pensamos acerca de lo que vemos, tocamos, etcétera, ¿no? Pero hay experiencias límite, hay experiencias diferentes a lo sensible y a lo racional, que podemos darles el nombre de intuición, ¿no? Y entre Ujú. una de ellas, pues puede estar la mística. Ujú. Ujú. Muy bien. Ah, Está bien bonito, Sí. pero sí realmente está complicado de poderlo asumir. Sí, Ajá. Sí, por eso incluso hay místicos a los que se los ha tachado de herejes. Mm. O sea, es no, muy pero fácil, o sea, con la mística es muy fácil llegar a decir cosas que suenan a herejía, justo por esta cuestión de negarle a Dios las cualidades como la belleza, la bondad, la justicia, etcétera. E incluso el ser, o sea, decir que Dios está más allá del ser y entonces Dios no existe, pero sí existe, y o sea, es como muy,
como un terreno muy pantanoso, ¿no? Entonces, al intentar decir cosas al respecto de ese tipo de experiencias, pues se pueden caer incluso en, pues, en contradicciones o en cosas que suenen como que estás negando la existencia de Dios, ¿no? Exacto, eso es una contradicción que digan que son herejes, ¿no? Porque yo creo que la gente mística es la que está muy cerca de Dios. Entonces, si dicen que es hereje a una persona mística, pues no se puede, ¿o sí? Pues, solamente que te tomes muy en serio, o sea, que tengas más importante la, la legalidad que la experiencia religiosa, como ocurría, por ejemplo, con los fariseos, ¿no? Que eran estos judíos que les importaba más así como seguir las reglas de la ley que, que tener la experiencia religiosa de la unión con Dios, ¿no? Ujú. Que también ha ocurrido en el cristianismo. O sea, en el cristianismo también ha habido mucho legalismo, se le llama a veces. Es que esta cuestión así como de intentar seguir más, por ejemplo, no sé, o sea, una persona que a lo mejor, no sé, va a misa así todos los días y cumple sus mandamientos y ta, pero pues su experiencia, digámoslo, religiosa interna, pues a lo mejor no es, puede no ser tan rica, ¿no? Porque Ujú. aunque cumpla con todos los mandamientos, a lo mejor no es una persona que ama realmente a su prójimo, ¿no? Que hay gente así. Ujú. Y Ujú. entonces, pues a ese tipo de gente a lo mejor a los místicos les hace el feo, ¿no? No sé, este, hay de todo, ¿no? Ujú. Porque los místicos ponen encima de todo esto, o sea, encima de las leyes, encima de la tradición y todo eso, pues ellos ponen su propia experiencia del amor, ¿no? Que es lo Ujú. que los lleva a Dios, ¿no? Entonces, a veces los místicos pueden sonar herejes, justo porque los místicos como que se saltan la cuestión de los dogmas, por decirlo así, ¿no? O de las tradiciones, o de los sacramentos, o cosas así, ¿no? Pero se los saltan no porque los estén negando o no porque nieguen su validez, sino porque dan más peso a su experiencia personal, y que es una experiencia amorosa que los une con Dios. Y eran los que Ujú. echaban a la hoguera en la Edad Media, ¿no, Gonzalo? Algunos, algunos. Bueno, o sea, de hecho a Meister Eckhart, al maestro Eckhart, Ajá. lo, lo querían, ¿cómo se dice esto? Cuando lo sacan de la iglesia. Excomulgar. Excomulgar, Excomulgar. exactamente. Ajá, sí, al maestro Eckhart lo querían excomulgar, por sus Pero escritos. el Justo, maestro Hart era súper, ¿verdad? ajá, sí, o sea, él era un místico, él era un filósofo y un místico, ¿no? Ujú. Y y justo por sus afirmaciones estas de que Dios, de que si Dios está más allá del ser, entonces Dios es la nada. Ujú. O sea, como que suena muy escandaloso. Entonces, como que, entonces estás diciendo que Dios no existe. Y pues, o Ujú. sea, por ese tipo de afirmaciones, lo que han es comulgar, ¿no? Ujú. Ujú. Pues sí, porque suenan, o sea, así dichas sin ningún tipo de contexto, Ujú. pues suenan escandalosas, suenan como que estarías negando a Dios, ¿no? Cuando en realidad es lo contrario. Es como, yo estoy afirmando a Dios así tanto, 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 Ujú. que no tengo ningún concepto para describirlo. Y que el Ujú. concepto que más se le acerca es el concepto de nada, de la nada, Sí. Pero ¿no? eso es escandalosísimo en la Edad Media, ¿no? Es así Todo eso que exactamente. estás diciendo en la Edad Media era yo creo que muy escandaloso, ¿no? Ujú. Sí, Por exactamente, eso sí, los totalmente. echaban a la hoguera. Sí, también por eso, ajá. Ujú. Así Ujú. es. Ah, sí, sí, sí. Pero ya entendiendo un poco cuál es el fundamento, nos damos cuenta, pues, que ese tipo de afirmaciones, como la del maestro Eckhart, pues, no son escandalosas para nada. O sea, de hecho, son
la expresión de la más viva fe que puede existir, ¿no? O sea, una expresión de una fe inquebrantable o de una fe, pues, que lleva a sus últimas consecuencias lógicas, lo que afirma. Ujú. Ujú. Ujú, Que también era como tremendamente difícil de entender porque no era algo que estaba dentro de las partes de realidad, sino, ¿no? ujú, De las partes de revelación, pues, que es otra cosa. ujú. Así es. Sí, 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 era una cuestión, pues, sí, difícil de entender. Ujú. 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 Muy padre, Eh, muy bien. Sí, tenemos que Sí, repasarlo todo. Ajá. sí. Y para descansar un poquito de esto, este, en Pseudonillo también encontramos, esto se los traigo más como una curiosidad que como una cuestión filosófica, pero en Pseudonillo también encontramos la primera sistematización de los ángeles, Ujú. que él llamó jerarquía celeste. La palabra jerarquía es una palabra que él inventó, Ujú. Él quién. este, el Pseudo Dionisio. Ah, ok, ya. Ajá. Y es una palabra que hasta la fecha se usa en el Y es mismo una sentido. palabra exactamente sí, que hasta la fecha se usa. ¿Ah? Pero Sí. originalmente tenía una connotación divina, ¿no? Ujú. Aunque ahorita ya se usa En en todo. todos lados, ¿no? Hasta en una Ujú. empresa o cosas así, ¿no? Ujú. Y Pseudo Dionisio nos dice, haciendo análisis bíblico, que según él hay como tres jerarquías celestes o tres niveles de jerarquías. Me voy a ir así como rápido, nada más para que vean que eso existe. Eh, Según él, la primera jerarquía es Ujú. es la que tenemos acá arriba. Ujú. Son de los seres que están cerca de Dios, que están como casi directamente viendo a Dios. Voy a acercar para que vean la imagen. Es la jerarquía más arriba, Ajá. es la En donde jerarquía están, más alta. serafines. ujú, donde están los serafines, los querubines y los tronos. Ujú. Estos tres tipos de ángeles, por decirlos de algún modo, son los que están en contacto directo con Dios y pues su función, por decirlo así, es ver a Dios y vigilar el orden cósmico. Ujú. Y son los que se han representado con las formas más extravagantes o más extrañas. Y los Ujú. serafines, qué feos. Sí, qué ¿Sí, raro. no? Está re Ajá, o sea feo. que luego se los representa como niñitos con alas, pero pues en la Biblia más bien los describe como bestias con muchas alas, o con muchos ojos, o con muchas cabezas, o como ruedas de carros, llenas Ajá, los de tronos, ojos, ¿no? ojos. Ujú. Así es, están, Oye, digo, Gus, en y para realidad, esos perdón. seres, para él, estos seres sí son. O sea, sí, ya ves que Dios no es, pero Ujú. ellos sí son, sí existen ellos, ¿sí? Sí, ajá, sí, porque ellos ya recibieron ya son creación de Dios. Ujú. Ok. Ujú. Entonces, estos seres sí son cognoscibles. Ah, O sea, ok. Ujú. los ángeles ya son cognoscibles, porque ya son creación divina. Ujú. Aunque están en un Bien. nivel Ajá. muy alto, ¿Mm? ya son, pues, ya pertenecen al mundo, por decirlo así, ¿no? Ujú. Todas estas son representaciones simbólicas que se describen en la Biblia, aunque realmente son seres que no tienen cuerpo como tal, ¿no? Son seres puramente espirituales. Luego, el siguiente nivel está Sí. formado por ángeles que se denominan dominaciones, potestades y virtudes.
que igual tienen Mm. como trabajo, por decirlo así, velar por el orden cósmico. Y en el último nivel están los principados, los arcángeles y los ángeles. Se supone que los principados son los que se encargan de velar por la tierra, o sea, por el orden de la tierra. Los arcángeles son los que se encargan de velar por la humanidad, así en general. Y los ángeles son los que se encargan de velar por cada uno de los seres humanos, pues así como específicamente, ¿no? Y pues nuestro ángel de la guarda, los Son los arcángeles que ángeles. son. Ujú, Ujú. 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 Entonces, en realidad los ángeles y los arcángeles son los niveles más bajos de esta jerarquía celeste, porque son los que están en contacto con los seres humanos. Todos los demás no están en contacto con los seres humanos, Ujú. pero ángeles y arcángeles sí. De hecho, la palabra griega ángel significa mensajero. ¿Ya lo vieron? ¡Qué Ah, belleza! mira. Sí. Ahora, qué Mm. bonito. Es el del amor, es el arcángel del amor. Ajá. ¿Cuál, Nora? Es este, Mira, Tisha. Espérame, es que no lo veo. A ver, ¿no? a A ver, ver, espérame. aquí. No, más arriba, Nora, súbelo. Sí, a ver, ¿Qué? Nora. A ver, si lo pongo así. No, acércate más. Ah, ya, sí, sí, sí. ¿Sí? Ajá. Ahí. A ver, ponlo otra vez, Nora. ¿Sí? Sí, es cierto. Ese que es Este arcángel, ¿no? Es Rafael, el de la salud. El Ah, arcángel Rafael. él es arcángel, ¿verdad? Y aquí está el arcángel Miguel, Gabriel, Chamuel, que Chamuel es el del amor. Ah, ajá. Ahí los Así se tiene. llama. Sí, Están padres, ¿eh? Ahora sí que. sí, ese es bien bonito. Ajá. Bueno, pues ahí tienen la jerarquía celeste. Bueno, ¿cómo es que Sí. se la representa Pseudo Dionisio? Igual aquí les puse cada una de sus trabajos que hacen cada uno de los ángeles. Se los paso esto por internet por si quieren, pues, revisarlo con más detalle o revisarlo despuesito, ¿no? Gracias, Sí. pues. Esto, pues sí, esto propiamente pues no es filosofía, eso es más bien como historia bíblica, ¿no? O reconstrucción de la historia bíblica, ¿no? Mm. Ujú. Pero bueno, pues el punto aquí que hace Pseudo Dionisio es que todos estos niveles de seres celestes, o sea, como que cuando Dios baja o cuando Dios da sus mensajes, pasan por todos estos niveles, ¿no? Em, los seres humanos, digámoslo así, somos tan imperfectos o nuestra capacidad es, nuestra conciencia, nuestra capacidad de razonar es tan imperfecta que sin todos estos niveles simplemente no podríamos comprender los mensajes divinos. O sea, como que los mensajes divinos, por decirlo así, se van depurando. O sea, como conforme van pasando por estos 9 niveles, se van depurando hasta llegar al nivel de los ángeles, que pues los ángeles ya pueden utilizar lenguaje humano, o sea, lenguaje conceptual, y nos hacen transmisibles los mensajes divinos. Pero si quisiéramos, digamos así, ir directamente hacia Dios sin pasar por todos estos niveles, pues nuestra capacidad de razonamiento humana simplemente no alcanza, ¿no? Por eso las experiencias místicas son inefables, son de carácter irracional, o mejor dicho, están más allá de lo racional.
Ujú, ujú. Ujú, Y cuando hay experiencias místicas, Gons, ujú. la persona puede llegar nada más a los ángeles, ¿no? No puede llegar a ver o querubines, ni puede llegar a ver nada de eso, ¿verdad? Nada más ángeles, ¿no? Pues de ahí ¿Cómo es es? que ahí depende mucho. O sea, Dios puede saltarse toda su jerarquía y querer hablarte así directamente, ¿no? Entonces tienes una Ajá. experiencia mística directa con Dios, Ujú. aunque también puede haber otro tipo de experiencias que no sé, no serían propiamente místicas en ese sentido. O sea, por ejemplo, la experiencia que tiene la Virgen María cuando llega el arcángel Gabriel, ¿no? Y le Ajá, habla, sí. no es propiamente una experiencia mística en este sentido, ¿no? O sea, en este sentido que habla Pseudo Dionisio, no es una experiencia mística porque no hay una unión directa con Dios. Más Ujú. bien, Dios le manda a alguien. Como mensajero. Ujú. Le manda un Claro. mensajero para darle pues, un mensaje. Pero la Virgen María no está teniendo en ese momento una experiencia mística en sentido así como estricto, ¿no? En sentido fuerte. Es una experiencia religiosa, sí, o sea, sin lugar a duda, pero no es una experiencia mística bueno, según esta definición. Ujú. Ujú, O sea, la experiencia mística es el contacto del hombre con Dios, ujú, pero la exactamente. experiencia religiosa algo es los mensajes que Dios te manda y esas cosas, ¿no? Así es. Ujú, Ujú, así es, ¿no? ujú. Que digo que también hay que ser, hay que ser favorito de Dios para que te mande un ángel, ¿no? Porque tampoco, Dios Sí, tampoco manda ángeles así a cualquier. a todo mundo, ¿no? O al menos no te los manda de manera explícita, ¿no? Ujú, O sea, te puede dar mensajes de otra forma, puede, darte, o sea, cuando uno piensa en ángeles, pues piensa así en esta figurita, ¿no? Así como de un ser con alas y cosas así. Pero recuerden que los ángeles son seres que no tienen cuerpo. O sea, estas jerarquías celestes no tienen cuerpos, entonces no son materiales, propiamente hablando, ¿no? Entonces los mensajes que dan pueden ser mensajes no materiales o no verbales, Ujú. ¿no? Y en la Biblia muchas veces están, pero como si fuesen personas, porque eh, llegan a dar información a los otros, pero igual que cualquier otra persona, ¿no? Ujú. Son antropomorfizaciones de los Ajá, ángeles, exactamente. ¿no? ujú. Ujú, ¿Puedo meterme? ¿Eh? ujú. Hola, 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 Conchita. Conchita. Tita, Hola. ando aquí escuchando lo de Los Ángeles. Ah, Lo que Ah, mira, qué pasa, bueno. padre. Oye, oiga, nomás, ¿eh? sí, sí, Conchita, ¿cómo? No, lo que pasa es que nomás quería hacer un comentario en relación a lo de Los Ángeles. Buenas noches, Gonzo. Hola. Este, es- lo que pasa es que en la Biblia precisamente viene un pasaje que a mí me movió mucho el tapete, en donde se dice, ¿qué acaso no son espíritus, que estos acaso no son espíritus especiales, este, al servicio de Dios con la misión de ayudar a los que han de heredar la salvación? Y eso a mí en lo personal como que sí me aclaró un poquito, digo, bueno, o sea, así como que si ustedes se dan cuenta, muchas veces decimos, qué bárbaro, un ángel vino y me ayudó y arregló el coche cuando a veces nos pasa algún mm, incidente. Sí, yo ahí conozco una señora que ayuda mucho a otra señora, sí, pero cuando la veo, con esa tenacidad de ayuda, siempre digo yo, cámara, a la otra señora le digo, cámara, es que tú tienes un ángel, refiriéndome
a la otra señora que siempre está al pendiente de ella, ¿sí? Y la verdad, así como que pienso que hay momentos, efectivamente, son seres, ¿cómo? Celestes, ¿sí? Ujú. No tienen cuerpo, pero ¿qué tal si ellos de repente ¡pum! Se transportan en alguien, así como dijiste tú del anuncio de la Virgen María, no precisamente que se le haya aparecido el arcángel Gabriel, pero sí llegó a alguien que le dijo, oye María, o sea, ¿qué crees? ¿Va a pasar esto? No sé, pero bueno, sí quería, a mí ese párrafo me, me gustó mucho y entonces ahora les tengo un gran respeto a los ángeles. Mm. Eso era todo. Que me encantan los ángeles, me encantan. Yo también tengo a mi arcángel Rafael y a mi arcángel Miguel. Me falta conseguir mi arcángel Gabriel. Y Sí. Chamuel y Uriel. Y Uriel también. Sí, sí, sí. A mí Sí. me gustan más Los Ángeles, California. Muy válido, Coque, muy válido. Sí, sí, sí. Eso Sí, era todo. sí, sí, muchas gracias, Conchita. Sí, ahorita me acordé, hay un pasaje, de hecho, en este pseudo Dionisio, que él dice que de hecho hay más ángeles que personas. Él dice algo así Wow. como que hay, ahí no me acuerdo cuál, hace como, no sé, millones de millones de millones de De ángeles, ¿no? ángeles. Uy, qué bonito. Este, y bueno, pues quién sabe. O sea, ese sí es una cosa que no sé si él se haya sacado de la Biblia, o sea, si lo diga en la Biblia en algún lado, o si simplemente él se lo sacó como una deducción de, pues es que como los ángeles no tienen cuerpo, entonces no están limitados espacio-temporalmente, y entonces no hay razón para que su número sea como el de los seres humanos, ¿no? O sea, los seres humanos somos finitos porque pues nacemos y morimos, ¿no? Pero como los ángeles no tienen cuerpo, entonces no están limitados por esas cuestiones como los seres vivos, ¿no? Claro. Ujú. Pero bueno, Mamás de aquí, antes siempre nos bendecían en la noche y nos decían, rézale a tu ángel de la guarda y siempre le ujú, rezábamos. ujú, Ujú. pues sí, Todos pues los está, niños de nuestra, ¿se acuerdan? Siempre, ¿no? Sí. ujú, Jorge siempre me ha hablado de su ángel de la guarda, porque él sí cree mucho en su ángel de la guarda, ¿sí? Y siempre me ha llamado la atención eso de Jorge. Pero la verdad, sí creo que están los ángeles aquí entre nosotros. Eso sí lo creo. Yo podría de rezo al ángel de la guarda. Jorge le reza al ángel de la Qué guarda. bonito. Sí, ¿Eh? ¿Es un mito o qué no, dijiste? que qué bonito. Ah, Sí, pues sí, pues al menos que por su número no hay que preocuparnos, o sea, que no nos van a faltar. Ah, maravilloso. Así es. O sea, que sí, efectivamente, así que no es como que diga, "Ah, es que nomás hay, como luego piensan los testigos de Jehová, ¿no? Que nomás se van a salvar 40,000 o no sé qué, o sea, como algún número muy limitado, ¿no? Bueno, pues aquí no es así, sino que pues, sí hay millones y millones y millones. Nadie se queda sin su angelito de la Es, guarda. exactamente, o sea, que no tenemos que tener miedo de que nos quedemos sin nuestro angelito de la guarda porque pues no nos van a faltar, ¿verdad? Maravilloso. Ah, qué bonito. Ujú. Y bueno, pues aquí con esto termina el pseudo Dionisio. Y quería empezar un poco con la filosofía árabe, pero igual la vemos la siguiente clase. Ay, ese hombre Sí. también me encanta. Pero sí quiero comentarles el contexto en el que se va a desarrollar todo esto, ¿no? Justiniano. Em,
Bueno, ahorita estamos en la clase del día de hoy, estamos más o menos por el siglo quinto, quinto, sexto después de Cristo, ¿no? Y Sí, durante el siglo quinto nace Justiniano, que es un emperador romano. Bueno, es un emperador romano que en realidad tiene la capital del imperio en bizantino. O sea, ya no es Roma la capital del imperio, sino Bizancio. Y él es hijo de Justino, que fue el emperador que oficializó el cristianismo en el imperio romano, ¿no? Pero durante estos años, durante la mitad del siglo sexto, ahí por la mitad de los 500, en Persia, en el imperio persa, surge un profeta conocido como Mazdak, que no sabemos cuándo nació, pero sí sabemos que murió en el 524. Eh, Aquí hay una imagen de su supuesta muerte, que lo colgaron y lo llenaron de flechas. Este, como pero San bueno, Sebastián. parecido Como al martirio Sebastián. de San Sebastián. Y este profeta Mazdak se juntó con un rey persa conocido como Kabad para hacer una reforma política, social, religiosa. Esta reforma político-social religiosa estaba basada en los textos de Platón y proponía una especie de comunidad de bienes y de mujeres. O sea, que todos los bienes fueran para todos y de todos, y igual con las mujeres. O sea, que no hubiera como tal parejas, ¿no? Este, este tipo de reforma política, pues se intentó poner en marcha. Pero pues bueno, al final no, como que no fructífero, ¿no? Y otra cosa que proponía Mazdak era un principio divino doble o dual, em, como el maniqueísmo, que se lo llegamos a ver con San Agustín, Sí. que era esta creencia de que existen dos dioses, uno bueno y otro malo, y que se pelean eternamente por el dominio de la tierra, ¿no? Total, que el mazdaquismo o la doctrina de Mazdak estaba muy, muy, muy de moda en todo Oriente, y a Justiniano esto le dio mucho miedo. O sea, acuérdense, o sea, piensen un poquito en cómo está el mapa en Constantinopla, que está en el norte de Turquía, entonces está pegadito a Irak y todas estas zonas, o sea, Persia propiamente. Y a Justiniano le daba mucho miedo que los filósofos que había en Persia se vinieran a Grecia o a Bizancio o viceversa. O sea, que los filósofos que había en Grecia se fueran a Persia y adquirieran estos conocimientos y los quisieran poner los quisieran implementar en el Imperio Romano. Así que decide prohibir la filosofía y el derecho y decide cerrar la Academia Platónica en el año 529. O sea, la Academia Platónica, la de Platón, o sea, que había estado abierta durante casi 1000 años, Justiniano decide cerrarla, ¿no? Muchos creen que era por intolerancia religiosa, o sea, que él pues, era intolerante ante los filósofos griegos, que eran ateos o era paganos. por corrupción. Pero, bueno, como les planteo aquí, es mucho más probable que tuviera miedo de que la religiosidad persa se empezara a meter por medio de la filosofía griega a las comunidades cristianas, y pues se hiciera ahí un despapalle, ¿no? Lo malo es que cuando la Academia de Platón cierra en el 529, todos los filósofos que estaban ahí se dispersan y muchos de ellos se van a Arabia, se van a Persia, se van a Irak, se van a Egipto, y con ello eh,
pues desaparece prácticamente la tradición de filosofía griega en Occidente y se traslada a Oriente. O sea, van a ser los filósofos orientales los que sigan llenando de vida la filosofía como tal. Y pues el día de hoy, nada más para acabar, quiero hablarles de dos de estos filósofos. En otras palabras, cuando cierra la academia, el eje de la filosofía se traslada a Arabia, ¿no? A toda la zona de Arabia, que desde el año 600 y pico está dominada por los musulmanes. Y bueno, pues uno de los personajes que quería presentarles hoy se llama Al-Farabi, que es un filósofo que nació en Turkmenistán. Actualmente es Irak, la zona de Irak. Él piensa que la religión se compone de dos partes, una parte teórica y una parte práctica, pero ambas están subordinadas a la filosofía. O sea, si se dan cuenta, a diferencia de pensadores como San Agustín y Santo Tomás, que decían la teología está acá arriba y la filosofía está acá abajo, o sea, como en un nivel inferior, Al-Farabi las pone al revés. O sea, dice la filosofía es más importante o más principal, no sé cómo decirlo, más fundamental que la religión. Propiamente la religión es como la sabiduría para el popular, o sea, el pueblo que no entiende de razonamientos abstractos, tiene la religión para poder dirigirse en su vida, mientras que los sabios tienen a la filosofía pues, para dirigirse en sus cosas, ¿no? Y incluso llega a proponer que el gobernante perfecto sería una mezcla entre filósofo y guía religioso. Algo así como una suma entre un Platón y un Mahoma. O sea, como juntar, o sea, alguien que tuviera ambas características, ¿no? Y este filósofo, bueno, pues fue importante porque rescata mucha de la filosofía griega, o más bien permite que no muera mucha de la filosofía griega, ¿no? Otro filósofo importante es uno llamado Ibn Tufail, o sea, así se llama en árabe, y lo españolizan como Abentofail. O sea, muchos de estos nombres árabes, como los españoles no podían pronunciarlos bien, pues como que los modifican, ¿no? Y este filósofo tiene una novela, pues, bastante curiosa, llamada El filósofo autodidacto, donde igual plantea la superioridad de la razón sobre la fe. Él plantea que, imaginemos a un niño que, por razones desconocidas, llega a una isla desierta, o sea, siendo muy, muy, muy niño, y es criado por una gacela, dice. Un día la gacela muere y el niño decide abrir el cuerpo de la gacela para ver cuáles han sido las razones de su muerte. Y con esta acción, el niño descubre la ciencia. Y mediante la ciencia comienza a razonar por su cuenta, hasta que llega a descubrir las verdades de la filosofía y de la religión. O sea, lo que plantea aquí es que un niño, digámoslo así, una persona, por su pura razón o por la pura luz natural de su razón, podría llegar a descubrir las verdades de la fe. En este caso, las verdades del Corán, ¿no? O sea, aquí cuando hablamos de verdades de la fe, ya no estamos hablando de la Biblia, sino las verdades de la fe del Corán. O sea, están inherentes en el ser humano, ¿no? O sea que no Ajá, necesita. exactamente. Ujú. Ajá. Sí, o sea, si se dan cuenta, para esos dos filósofos, como que religión y fe son dos caminos hacia lo mismo, hacia ciertas verdades absolutas, solamente que un camino te lo da la religión y un camino te lo da la fe. Digo, perdón, un camino te lo da la religión y otro camino te lo da la razón, pero el punto de llegada en ambos casos es el mismo, ¿no?
Ujú. Y ese punto de llegada, pues, es la existencia de Dios. O sea, la idea de que existe un Dios, ordenador del universo, y que es único, ¿no? Si Bueno, ustedes aquí el niño también descubrió no solo la filosofía y la religión, sino también la ciencia, ¿no? y la ciencia, ajá, exactamente. O sea, lo que plantea Aventufail era que una persona por su pura capacidad de razonamiento podría descubrir todas estas cosas, Ujú. ¿no? O sea que no hay como pretexto para no, para no dedicarse al cultivo de la sabiduría, ¿no? O sea, como que tu razón solita te lleva a Ujú. eso, según este filósofo, ¿no? Según este filósofo. Ok. Y si ustedes se dan cuenta, para los filósofos cristianos, como que sí hay una diferencia muy grande, ¿no? O sea, bueno, no tan grande, pero sí por un lado está la fe y la razón está por otro lado, y la razón nos ayuda un poquito a llegar a la fe, ¿no? Pero la razón no nos revela las verdades de fe. Y según estos filósofos islámicos, la razón y la fe más bien están paralelas, o sea, como que son dos caminos diferentes y una misma meta. Ujú. Ujú. Ya veremos después Sí, sí. con Averroes y con Avicena, que son otros dos filósofos más importantes, este, pues qué es lo que nos plantean con respecto a estas cuestiones, ¿verdad? Pero por Ajá. el día de Ujú. hoy, si no hay dudas o comentarios o alguna cosa más, pues ya yo estaría terminada, por terminada la clase. Ya. Es todo. Padrísimo. Muchas gracias, Gonzi. Padrísima la clase. Ujú. Sí. Ya Oye, perdón, ¿sí? toca la clase en septiembre, ya viene septiembre. Ajá. El 3, ¿no? El 10 y el 24, ¿no, Gons? Sí, a ver, déjame No, ver. Ujú. A ver, agosto. 3, Ajá. 17. Entonces, 3, 10, 17 y 24. Ok. Ujú. Pero si Entonces vamos a es. tener una sí y una no, ¿no, Gons? ¿Seguimos igual? ¿Con una sí y una Ajá. no? Sí, 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 sí. Sí, 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 también en septiembre. Entonces sería el 10 y el 24. Ok, 2 clases para septiembre, Ujú. ¿no? Ujú. Sí. El 10 y el 24. Sí, Ujú. Perfecto. sí. Sí, la siguiente clase veríamos estos filósofos árabes y ya comenzaríamos con el Renacimiento. O sea, empezaríamos ya con el Renacimiento, daríamos por terminada la parte de la Edad Media ¿Mm? Ujú. y pues ya les explicaré un poquito de por qué se llama Renacimiento y qué rollo con esto. No sé Ujú. si no sé si vamos a ver a Maquiavelo ya de una vez, déjenme revisarlo, pero es uno de los filósofos obligatorios del Renacimiento. ¿Ya? Claro. Claro. Ujú. Ok, Sí, sí, padrísimo. sí. Pero esa filosofía árabe se Mm. realiza, digo, al mismo tiempo que todavía en Europa y en Grecia y todo, o por un tiempo se duerme la filosofía en Grecia, Turquía, todo, y se va para Arabia, o sí se sigue desarrollando en esas zonas paralela con Arabia, Gons. Son paralelos, todos estos movimientos son paralelos, aunque sí es verdad que en Europa como que se duerme un poquito la filosofía. O sea, Ujú, entre el año más o menos 600 y 1000, ujú, no, bueno, sí, entre el 600 y el 1100 aproximadamente, por ejemplo, no se conoce a Aristóteles. ujú, O sea, los pensadores saben que hay un cuate que se llama Aristóteles, ujú, pero pero, no conocen sus textos. O sea, ujú, sus textos se rescatan gracias a los árabes. O sea, si no fuera por los árabes, los textos de Aristóteles se hubieran perdido ujú, prácticamente todos, ¿no? ujú, Ujú. Es lo que se conoce como el oscurantismo.
exactamente, es el periodo que se conoce como el oscurantismo. Actualmente sabemos que no era tan oscuro como se creía. En realidad, la idea de oscurantismo viene del Renacimiento. O sea, los filósofos del Renacimiento, para decir que ellos eran los chidos, dijeron, ah, es que antes Ujú. de Sí, nosotros no ha habido nada, ¿no? Y ha sido una época oscura y no ha habido filosofía de la buena, y nosotros vamos a hacer filosofía de la buena porque ya recuperamos los textos de Aristóteles y de Platón, ¿no? O sea, por eso, por eso lo conocen como oscurantismo, porque estos filósofos del Renacimiento se creían los buenos. Este, pero pues sí, sí es verdad que durante estas épocas no había mucho acceso a textos filosóficamente relevantes. Ujú. Sí, sí fue de cierta manera una época de poco de oscurantismo en muchas cosas, ¿no, Gonz? O sea, la mentalidad muy cerrada, muy, ¿o no? No, no era así, muy, toda la época de la Edad Media, ¿o no? Pues ¿No? tiene sus cosas, digámoslo así. O sea, hay un poco de prejuicio en esa idea, hay un poco de verdad, sin duda. Ujú, Pero lo que pasó es que cuando cae el Imperio Romano, Europa se hace un caos. O sea, el Imperio Romano era el que ponía orden a todo, ¿no? ujú, Entonces, en el momento en que cae el Imperio Romano, empiezan a llegar los bárbaros y empiezan a haber conquistas así a lo loco, a diestra y siniestra por parte de las tribus. Es cuando vienen los vikingos, por ejemplo, y cosas así. Entonces, ujú, en un ambiente así, es ujú. difícil dedicarse al pensamiento Claro. científico, filosófico, abstracto, y cosas así. O sea, ¿te acuerdas en qué porque, año pues es? sí. ¿Eh? ¿Te acuerdas en qué año es la caída del Imperio Romano? Eh, Más o menos. se, o digámoslo, oficialmente se pone en el año 400, 450 creo, por ahí, que es cuando los vándalos invaden Roma. Sí, O sea, cuando pero propiamente llegan a Roma una tribu germana, conocida como los vándalos. Y también cuando poco tiempo después llega Atila el Huno, cuando los hunos también llegan a Roma. O sea, en realidad es que Roma fue invadida varias veces. O sea, no nada más una vez, sino que hubo varias veces en las que bárbaros llegaron a Roma. Incluso hubo uno llamado Teodorico, que él llegó a Roma y él se hizo proclamar emperador. O sea, él no era romano propiamente, pero se hizo proclamar emperador, ¿no? sí, Ujú. pero había otro imperio romano que Que estaba acá del otro lado. era idéntico, ¿no? Exactamente, que es Era cuando este o sea, en el año, y no me acuerdo si que es tenía 420 y Bizancio tantos, se divide el imperio. O sea, y en imperio de Occidente e imperio de Oriente. de Oriente, así Y el es. imperio de Occidente, que es el que se va cayendo, pues ahí queda. Y el imperio de Oriente es el que toma la batuta y pues toda la cultura y la civilización se va, em, como que se va recorriendo a Oriente, ¿no? O sea, como que poco a poquito la cultura y la civilización se va Correcto. recorriendo a Oriente, a Oriente, a Oriente, hasta que pues queda en manos de los árabes. Lo que es Ujú. Bizancio, Ya. A Bizancio, exactamente. Ujú. Ujú. Exactamente. Sí, propiamente el ¿sí? Imperio Romano dura en Bizancio Sí, hasta el 1490 y tantos. O sea, dura todavía un buen ah, rato. ok, Ujú. poquito antes del Renacimiento, Mira, estoy pero buscándolo en poquito antes del Google. Renacimiento, Ya, ahí les va. El muy, Imperio Romano de Oriente, muy, que es el de muy poquito antes del Constantinopla. Renacimiento. Sí, espérate, espérense. Ya estoy leyendo aquí. El Imperio Romano de Oriente, que es el de Constantinopla, cae en 1453, que es cuando ya se cierran todas esas rutas y es cuando viene lo de Cristóbal Colón para buscar nuevas rutas para llegar a las Indias y todo eso. Entonces, en 1453 cae el Imperio Romano de Oriente.
Ahora, Sí, déjenme ver el de Occidente. en 400 y cacho. Ujú. Espérate, ahorita les digo. Sí, de hecho a San Agustín le tocó eso. A San Agustín le tocó La la caída mera del caída imperio. del Imperio Romano. Ujú. En el año 476, Mm, El de Occidente. el de Occidente. Ahora, aquí dice en otro lado de Wikipedia, dice que la caída del Imperio Romano de Occidente fue entre 395 y 406. Pero después te dice Estilicón 406 a 410, pero es más o menos por esas fechas, Sí, ujú. son por los el año rumbos. 400 y fracción. Ajá. Sí, son los rumbos. No, no es exactamente un año. No, Sí, no, A partir 1000 de exactamente. hoy, años después es cuando cae el Imperio Romano de Oriente, 1000 años a, pa- después. a partir de hoy se cae el Imperio Romano. Pues no, Ah, no, Sí, no sí, sí. pasa Ajá. así. Entonces, sí, pues justamente por eso, por la caída del Imperio Romano de Occidente, es que se pierden muchísimos textos, muchos filósofos se van de Roma, o sea, no es que se mueran, ¿no? Sino que se van a Persia, a Turquía, o sea, todos esos lugares donde reina el Imperio Romano de Oriente y que está en su apogeo, pues todos se van allá, o sea, que es donde pues, está pues, la cultura y la civilización, ¿no? Y de ahí Sí, pues van pasando poco a poquito hasta Persia, hasta Irak, Jerusalén y toda esa zona, ¿no? Ujú, Y pues, ¿sabes? Es esto por lo que los musulmanes, que eran un poco más abiertos a la cultura y tenían, ¿cómo se dice? Tenían organizaciones sociales muy sólidas, pudieron desarrollar la cultura filosófica y científica que les habían heredado. Mientras que en Occidente, como todas las instituciones sociales estaban pues, cayéndose y desmoronándose y cosas así, pues es muy difícil desarrollar la cultura filosófica en una situación, pues, políticamente tan agitada, ¿no? ujú, Porque, pues claro, o sea, si tienes miedo de que los bárbaros te invadan, tú como gobernante, pues vas a invertir mejor en una muralla que en una biblioteca, ¿no? Claro. sí. Si ujú, fue la guerra, fuera la bélico, todo lo bélico. Ajá. Entonces, si todo el tiempo estás con este miedo de que los bárbaros te van a invadir, pues entonces es muy difícil desarrollar la cultura. Ujú. Mm. ujú. Sí, Por claro. eso, por eso fue una época, sí, por eso se le llama oscurantismo, ¿no? O sea, no es en sí mismo que la gente sea, bueno, haya sido más cerrada o cosas así, sino que eran cuestiones políticas las que impedían el desarrollo, intelectual. Pues porque para el desarrollo intelectual necesitas estabilidad económica, social, política. Ujú. Ujú, ujú. Y se desarrolló la hechicería y rollos de fútbol. Ajá, que también son intentos de conocimiento a fin de cuentas, ¿no? O sea, Sí, lo que se conoce como la alquimia, por ejemplo, que es la predecesora de la química, era, sí, era el intento de personas, pues, de intentar conocer los elementos y de cómo funcionaban y cómo transmutar unos elementos en otros y cosas así, ¿no? pero el alquimia ya viene después, ¿no? Sí, bueno, sí, la alquimia es ya hasta creo que del año 900 1000 o algo así, Sí, pero no, bueno, no, no es en no me el acuerdo. Renacimiento. En el Renacimiento se desarrolla mucho, Ajá. pero de hecho viene de los árabes. O sea, la La palabra alquimia, alquimia es una palabra árabe. así es. Ujú. Y los árabes, pues, son Ok, de estas épocas. Los árabes, propiamente, pues, son desde el 600 hasta sí, el 1200 aproximadamente. O sea, unos 600 años aproximadamente es cuando tienen la superioridad cultural, sí. en el Mediterráneo. Ujú, ujú.
Así es como ven. Ujú. Sí. Muy bien, Gon. Gracias, Muy Gon. bien, Gus, muchas No, ustedes. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos en Nosotros 15 días. en 15 días nos vemos, ¿verdad? Sí.